Olivos TV, canal de bendición. Hola, soy Héctor Julio Mañana y quiero invitarte muy pronto a Realidades Ocultas, por aquí, por Olivos TV, canal de bendición. Dios te bendiga. Olivos TV, canal de bendición. Nuestro próximo programa es clasificación B. Olivos TV, canal de bendición, presenta voz profética para este tiempo. Gloria a Dios, buenas noches, amados. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar frente a vosotros para llevar a cabo nuestro mensaje de hoy, conforme a nuestro tema, una voz profética para este tiempo. Bendigo al Señor por la nueva oportunidad, porque cada día son nuevas su misericordia. De manera que agradecemos este día que está un poco fresco y que la temperatura está en la mano de Dios, para Dios, después de gran calentamiento, también darnos días más frescos. Así que arrancamos en esta noche, porque tenemos muchas cosas que hablar para nuestros oyentes, para nuestros amigos, para nuestros hermanos, para el pueblo de Dios en general. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que cada día agradecemos en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando con nosotros, para que estas palabras lleguen a cada corazón y para que puedan ser discernidas por tu Espíritu Santo, recibidas, como dice la palabra, que estas palabras que envías no retornarán a ti vacía, sino que harán el efecto para el cual tú lo has enviado. Gracias te damos, Señor, porque dice tu palabra en 1 Corintios 15, 58, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces no sabemos hasta dónde estamos llegando, ni hasta dónde tus palabras están obrando, pero sabemos que tú harás el efecto con ella, que has dicho ya antes para el cual la has enviado. De manera que esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo sepa, como siempre, llevar la palabra a cada corazón, y que este tiempo sea aprovechable para un tiempo profético, tan profético como el que vivimos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Pues, amado, en esta noche vamos a hacer hincapié de todo lo que vamos a hablar en el Salmo 94. Salmo 94 se podría decir que es un salmo preocatorio, de los salmos protesta, de los salmos que piden venganza, de los salmos que piden que Dios actúe hacia la impiedad de los impíos. Y como es palabra de Dios, y para este tiempo, ¿qué podríamos pedir nosotros? Sino que la justicia de Dios sea manifestada a tanta injusticia que está viviendo la humanidad. Es injusticia por todos los lados. Es el enemigo aprovechando los cerebros vacíos y huecos, y sobre todo impíos de los hombres, para ir haciendo tantos daños como está aconteciendo en el mundo actual que vivimos. Y podemos decir que estamos en un tiempo proféticamente decisivo, para ya ver lo que el Señor ha anunciado del rato de la iglesia, de su segunda venida.
Y leemos este salmo en parte, vamos a ir tratando, para ir evocando lo que también aterrizaremos sobre los aspectos internacionales, sobre los aspectos mundiales, sobre los aspectos políticos y sociales que están viviendo las naciones. Porque todo esto tiene que ver con un contexto profético, aunque muchas personas, o una gran mayoría que no estudia las Escrituras, no podía entender que todo esto es parte de un contexto bíblico y profético. Alabado sea el Señor. Y dice el Salmo, empezando su primer versículo: Jehová, Dios de la venganza, Dios de la venganza, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Aleluya. ¿Hasta cuándo pronunciarán, proclamarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Alabado sea el Señor. Nos quedamos ahí hasta un momento. Eso piensa el impío, eso piensa el mundo cuando está vanagloriándose de su maldad, de su iniquidad, de su pecado. El hombre cuando está desenfrenado en la maldad de su corazón, el hombre piensa que Dios no está mirando. El hombre piensa que Dios está ausente. Piensa que Dios está ocupado en otra cosa, que Dios no está mirando la tierra. Sin embargo, qué fatuos son, como dice este mismo capítulo de este Salmo 94, en los versos que ya nos corresponderán para seguir leyendo. Qué fatuos son, qué falto de entendimiento son. Pues ellos pensarán que el Dios que hizo la tierra, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que hizo todo con el diseño de su voluntad y que hizo al hombre con sus propias manos y que le dio del soplo de vida que hoy respiramos, ese Dios no estará pendiente de todo lo que pasa aquí en la tierra. Pues claro que sí, que está muy pendiente de todo lo que pasa. Es posible que muchos digan que por qué pasan las cosas, porque Dios no actúa más a tiempo o al tiempo que el hombre quisiera. Pero la verdad es una cosa, que Dios le dio un libre albedrío al hombre. Dios creó al hombre con libertad. No hizo un autómata, ni hizo un robot. Dios hizo un hombre, una mujer consciente y lo bendijo con la libertad para que el hombre mismo dijera qué es lo que quiere y también adorar a quien quiere y buscar a lo que quiere. Dios es un Dios de libertad, un Dios de darle al hombre los atributos necesarios para que el hombre no se sintiera que estaba atado por obligación al Dios de toda creación y al Dios que nos ha creado. Sin embargo, esa libertad, ese libre albedrío ha sido una espada de doble filo para la vida del hombre, porque esa libertad que Dios le da al hombre, el hombre la ha tomado como un libertinaje, no para agradecer a Dios, no para adorar a Dios, sino más bien para dejarse llevar de los vientos contrarios, de los vientos satánicos, porque hay un Dios en este siglo, hay un Dios en esta tierra. Ese Dios que el hombre ensalza, que es todo lo contrario al Dios Hachem Adonai, al Dios Jehová de los ejércitos, al Dios Elohim, al Dios Yahvé, al Dios Siquenu, al Dios Rafa, al Dios Olán, al Dios del cielo y de la tierra. Hay un Dios llamado con D minúscula,
que se llama Satanás, que se llama Lucifer. Pero ya no Lucifer, porque Lucifer era ángel de luz, sino Satanás, diablo, príncipe de mentira, engañador, asesino, violador y matador, conforme lo vemos en Juan 10, 9, 10, que el mismo Señor Jesucristo dijo que Él no vino sino a matar, a robar y a destruir. Y en el 11 del 10 de San Juan el Señor dice: mas yo vine para dar vida y para dar vida en abundancia. Entonces comprendemos claramente que Dios con D minúscula, pero que el alabado, que es el que ha recibido el apoyo, lastimosamente tenemos que decirlo, de la mayoría de los habitantes de este planeta. Porque es mejor alabar la cosa del mundo y es mejor alabar los demonios, aunque no directamente con la palabra demonios, pero las cosas que hacen esos demonios. Entonces, Dios, ese libre albedrío que le dio al hombre para que el hombre fuera libre y para que el hombre viviera con la libertad de un Dios de libertad, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, el hombre la ha tomado para dejarse guiar de los espíritus de las tinieblas, para exaltar al Dios Satanás, al Dios Padre de mentira y al Dios que obra en toda injusticia y que obra en todo desacuerdo con el Dios verdadero, que lo creó a Él mismo, no como Satanás, no como diablo, sino como Lucifer. Alabado sea el Señor. Y hoy vemos al hombre confundido, y no tan confundido, porque la palabra de Dios está aquí. Las iglesias están predicando el Evangelio, el mundo está recibiendo el Evangelio. La Biblia fue el primer libro que se editó, aleluya, en el 1455, fue el primer libro en esa gran rotativa que empezaba en la edad moderna de 1455, fue el primer libro que se imprimió. Y desde ahí en adelante la Biblia no ha cesado de estar en los lugares más recónditos del mundo, hasta rompiendo la cortina de hierro que hubo, que penetró como quiera. Y hoy en China, hoy por allá en los países que menos aman y adoran a Dios, allí en la India está la palabra de Dios. Y no solo la palabra de Dios, sino lo que guía la palabra, como es el Espíritu Santo, a través de iglesias, a través de hombres conquistados, llamados por el Espíritu Santo. De tal manera que, según un escrito que leí, China en menos de 5 años será el país con mayor cantidad de evangélicos en el mundo. Y eso es un proceso que yo podría a ustedes llevarlo a entenderlo por lo mismo que han dicho los grandes investigadores, y por cómo la iglesia cristiana se va diseminando en toda China, no importando la persecución, no importando la cortina de hierro que todavía quedaba allí en China para el evangelio. La iglesia evangélica en China están propagándose de la manera que lo han permitido, sea cerrada, sea de una manera casi oculta, pero ya no tan oculta. De tal manera que China, dicen que en los próximos 5 años, en el próximo lustro, China será un país donde habrá más evangélicos en el mundo que en ningún otro país. Eso significa, es un aliento muy grande para la iglesia, para el pueblo de Dios, para nosotros los cristianos, sabiendo que el brazo de Dios nunca se ha cortado, que la obra de Dios nunca se ha detenido, que la obra de Dios sigue hacia adelante, como Él dijo, aleluya, dijo: deja el necio en su capricho, en su pensamiento, y tórnate tú a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Dice Isaías 55:6. Deja el hombre, deja el inicuo su pensamiento, busca tú a Dios, que Dios tendrá de él misericordia. Pero este evangelio no puede parar. Esto fue concebido por Dios, propagado por Jesucristo mismo,
y preparado por los discípulos, por la iglesia, que dejaban Nueva Testamentaria para seguir el curso de la historia. Así como ya pasó el tiempo de los profetas, que llegaron hasta el tiempo que tenían que llegar, Cristo mismo levanta su iglesia, prepara una iglesia para que la puerta del Hades, para que la puerta de los infiernos, para que la puerta de la cortina de hierros no puedan detener ese evangelio. Porque ese evangelio lo concibió Dios para salvación, como buena nueva para la vida y la salvación de los hombres. Y el que lo creó tiene suficiente poder para seguirlo guiando y llevándolo a través de los siglos y hasta los siglos, en que ya la iglesia será levantada, pero que también el Señor aparecerá con su iglesia a formar el milenio en la gran y nueva Jerusalén. Así es que nos anima mucho, no importa lo que el hombre diga y lo que el hombre haya querido hacer. Y por eso aquí este capítulo 94 de este salmo precautorio, donde dice y sigue diciendo: entended, necio del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Aleluya. Qué tremenda la palabra de Dios. El que hizo el ojo no verá lo que está pasando. El que hizo el oído no oirá. Wow, fatuo, necio. El que castiga a las naciones no reprenderá. Sí, él va a castigar las naciones. Él va a reprender a los gobiernos. Él lo va a hacer que choquen contra su propia fuerza negativa satánica. Alabado sea el Señor. Y para hablar un poquito de historia, vimos que en los años 80, bajo los gobiernos de Inglaterra, de la Margaret Thatcher, y de Estados Unidos, de Ronald Reagan, ellos en todos los tiempos y en todas las ocasiones y en periodos de esos tiempos, las naciones más poderosas tratan de llevar una política que siempre convenga a sus intereses. Sabemos que en los años, en los siglos XVII, en los siglos XVIII y en los siglos XIX, fue explotada la industria del mundo, empezando por Europa, principalmente Inglaterra, Francia, Alemania, y así Dinamarca, Irlanda, Suecia y Bélgica, los países más ricos de toda Europa y se diría del mundo en esos años, pero principalmente Inglaterra, que empezó la explosión industrial en el siglo XVI y XVII, 1500, 1600, después en nuestra era moderna. Y de ahí no podríamos tomar el tiempo necesario para tratar de llevar a cabo pormenorizadamente el desenvolvimiento histórico de todos estos siglos, pero sí de una manera rápida podemos decir que Inglaterra fue la primera en industrializarse, luego fue Alemania y Francia, que nunca se ha quedado. El evangelio fue perseguido precisamente cuando hubo el movimiento luterano, pero ya desde antes el movimiento luterano, hablando de lo que es el nuevo, lo que se llama ese milenio oscurecido, lo que le llaman esa edad antigua, aleluya, de medioevo, que fue la edad más oscura que vivió la historia del mundo, que fue cuando cae el Imperio Romano en el siglo V, y de ahí en adelante empieza el clero y toda su maña y toda su triquiñuela y toda su gana de gobernar. Empezaron en esa edad media a gobernar el mundo de la manera que ellos quisieran, porque los reyes de esos tiempos obedecían más que nada a ellos, y como combatieron al imperio islámico y no pudieron vencerlo,
Entonces se hicieron muy amigos de esos emperadores que venían, de esos reyes que venían, que muchos de ellos venían de la misma entraña de ese clero catolicismo. De manera que esa Edad Media, esa edad de esos 1000 años, fue la edad más oscura que vivió el mundo, porque ahí las artes y todo el desarrollo del mundo estaba compelido a servirle a ese imperio religioso y por ende no a explotar ni a desarrollar la ciencia hacia otros lugares del mundo, sino suprimido ahí a esa Europa central, dirigida más que nada por esos grandes líderes religiosos, los papas, y esos reyes que estaban afines con ellos, que una vez tenía un pugilato, que una vez tú me vences, otra vez yo te venzo, pero de modo que iba a quedar el imperio religioso, porque el imperio romano había caído en el siglo V, alabado sea el Señor. Entonces desde ahí ya que se desarrolla el mundo industrial, se va desarrollando Europa. ¿Qué pasó? Que se declinó un poco sobre el aspecto religioso imperial, porque se veían muy atrasados las naciones, solamente con el pensamiento religioso católico. Entonces vinieron los fisiócratas y dijeron que había que darle un chance a la humanidad, a la gente, de que pudiera pensar con su mente, de que pudiera desarrollarse con un sentido propio, las ideas. Y los fisiócratas lograron que los reyes de ese tiempo, los reyes absolutos, la monarquía absoluta, pudieran aflojar un poquito la situación. Y de ahí vino la multiplicación del capitalismo y el desarrollo del capitalismo en esos imperios de esos reyes católicos que soltaron un poco la opresión para ese mundo de entonces. De ahí vino el capitalismo y se abrió fuente y ya vemos cómo se desarrolló hacia el mundo. Y los gobiernos empezaron entonces ya no a pensar como antes, pero siempre a defender sus intereses, porque eso nunca ha sido algo que el hombre va a dejar de hacer. Las naciones, mientras más poderosas, gobiernan para tener ellos el privilegio de vivir la vida más holgada del mundo y tener los capitales y tener el beneficio del mundo sobre ellos. Ellos prestan, pero ellos prestan para sacar ventaja. Y cuando prestan los bonos soberanos, significa que los bonos soberanos hipotecan la soberanía de las naciones. Entonces, ya para irnos rápido, porque el tiempo es un tiempo muy corto en los medios, podríamos decir que ya en el siglo o en el 1980, ya ahí por ahí vamos solamente a hablar de lo que fue Inglaterra y los Estados Unidos. A través de la Margaret Thatcher y Reagan vino de nuevo el neoliberalismo. El neoliberalismo no es menos ni más que la apertura de los mercados acerca de las naciones. Ya las naciones tienen que abrirse, los gobiernos no pueden ser fuertes, no pueden administrar la mayoría de las cosas del país, tienen que negociarlo todo y ellos quedarse con la mínima parte de la administración pública. Y ahí vino el neoliberalismo, que tuvo su apertura más abierta en lo que es Chile, alabado sea el Señor. De ahí de Chile empezó la corriente neoliberal que nos agarró a nosotros a través de Leonel Fernández, que abrió los mercados, vendió todas las industrias que eran del Estado. ¿Para qué la vendió? Para darle más fuerza a los poderes económicos de los empresarios del país, porque esas ventas las iba a hacer como vaca muerta. Empresas que en otro tiempo fueron buque insignia de nuestra nación, donde se empleó bastante gente y donde había un mercado que dirigía el Estado, que fue muy provechoso para el desarrollo industrial y para el desarrollo económico de nuestro país. Pero el liberalismo dijo que había que acabar con eso y el gobierno quedarse solamente con lo administrativo de los impuestos. Lo único, no proveer nada, no hacer nada, no comercializar nada, sino administrar los impuestos y más que nada los impuestos que impone el FMI. Alabado sea el Señor. De ahí se desató una serie de corrientes neoliberal, pero también vinieron ya para los 90 gobiernos socialistas
a enfrentar esa debacle, porque cada vez que el FMI prestaba en un estado, ese estado explotaba porque no aguantaba los impuestos que venían después de esa negociación. El FMI presta, pero presta para tomar todos los acápites económicos y de Producto Interno Bruto de la nación, y ello, en otras palabras, gobernar la parte económica de los países. Eso tiene que ver con que a ellos no le importa el estudio de la gente, no le importa la medicina de la gente, no le importa el desarrollo personal del individuo, no le importa los hospitales, que se muera quien se muera, pero ellos sacan ventaja de su asunto económico. Ese es el liberalismo, la estructura mafiosa del mundo que gobierna para obstruir el desarrollo de las naciones y de los pueblos. Entonces, ¿qué ha pasado después de eso? Lo que está pasando ahora mismo, el problema de Argentina. Sale una mujer que gobernó para que se desarrollara la economía cerca de su país, y la potencia del norte quiso que viniera un neoliberal para que gobernara como a ellos les interesa. Nunca más se ha parado el problema en Argentina. Nunca se ha parado más el problema ahora Chile explota. El que dio la apertura del nuevo neoliberalismo ahora explota. ¿Por qué? Porque le impone el FMI que tiene que, para pagarle a ellos su dinero y para darle, explotar el gobierno del pueblo y casi agarrar el pueblo y ahorcarlo, hace que suban todos los pasajes del tren, del metro y del estudio. Ya vemos los estudiantes, la lucha que han tenido en Chile para que no les suban la cuota de las universidades. Entonces hoy tenemos un pueblo, hoy tenemos un mundo como está Chile, que ya la semana que acaba de transcurrir vemos como hasta los vagones de los trenes lo quemaban, desesperados los estudiantes, no tenían otra forma, porque la mucho estrangulamiento de los pueblos, ¿qué es lo que hace? Que los pueblos exploten, porque si tú no estás gobernando y tú no gobiernas para mí, tú gobiernas para una estructura oligárquica, mafiosa, y para estados que te prestan el dinero, que mucha parte de eso tú lo coges y no lo inviertes en la nación. Y a esa nación no le importa lo que nos suceda a nosotros, porque ellos lo que quieren es cobrarse su dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que no tenemos nada que hacer. Explotar. Explotar. Porque la gente se ve de mano maniatada, se ve ya en una situación frustrativa, que no le quede otra cosa. No apoyamos que eso sea lo que pase, pero entendiendo la psiquis de la persona, entendiendo la parte psicológica del hombre, tenemos que admitir que esa es la salida que los pueblos ven. Entonces, ¿qué está pasando? Que estos pueblos están contaminados por esa corriente neoliberal, porque aunque el socialismo tampoco es la panacea, pero por lo menos está envuelto de una visión paternalista, y está envuelto en una visión que cree en el desarrollo de los pueblos y cree en la inversión en el ser humano, ¿verdad? Entonces, también han tenido su problema en el aspecto administrativo del dinero, pero por lo menos han tratado que en el tiempo que ellos gobiernan se desarrolle, la persona salga de la extrema pobreza a por lo menos a una clase provista de los bienes necesarios, y de ahí a una clase media. Como ningún gobierno, ninguna política es perfecta, porque todo está sustentado en la mente y en el corazón del hombre, entonces por eso ningún sistema es completo y perfecto. Pero estamos de acuerdo con el sistema que gobierne más para las necesidades del ser humano, porque el presupuesto que Dios da para una nación no lo da para que un gobierno que tiene la oportunidad de gobernar para el pueblo se robe el dinero del ingreso que tiene ese país y no invierta en las cosas que hay que invertir, como en nuestro país, República Dominicana. Aquí no se ha resuelto el problema de la salud, aquí no se ha resuelto el problema de la educación, aquí no se ha resuelto el problema del transporte, aquí no se ha resuelto un problema básico. Y estos estúpidos, como dice aquí la palabra, y estos fatuos en el Salmo 94, se han robado miles de millones de dólares, que hoy no lo disfrutarán porque la vida del hombre no es tan larga. Y además el pecado mata antes de tiempo. El pecado es un cáncer que se lo lleva antes de tiempo. De tal manera que lo que estamos viviendo ahora mismo con todo estos sobresaltos en América Latina y en el mundo no es más que la injusticia, no es más que la maldad de los hombres, la impiedad de los gobiernos y las naciones que acuden a esos gobiernos más pequeños,
que le prestan dinero, no le importa la suerte o la desgracia que pasen en esas naciones. Lo que le importan son sus intereses. Por eso el mundo cristiano, nosotros debemos ser más conscientes. Y nosotros no podemos estar upando a hombres ni a nadie. Nosotros tenemos que votar, porque si no votamos, se quedarían más fácilmente los que están ahí. Pero tendríamos que votar con conciencia, diciendo, bueno, no, este no me gusta, este también es un pecador malo. Pero vamos a buscar lo menos malo, lo que todavía no tenga un historial de daño para nuestra nación. Pero ya lo que conocemos y lo que han hecho daño, no debemos ser nosotros los que le demos el privilegio de seguir ahí para que sigan haciendo daño. Debemos de ser conscientes. Y por eso aquí no hay un voto cristiano en esta nación. Cada cristiano vota en una parcela distinta. Todavía el voto religioso no es una realidad en nuestra nación, pero llegará el momento, si Dios quiere, que podremos tener un voto religioso de castigo, aleluya, para que no se huelguen, para que no se gocen, para que no jueguen con nuestro honor y para que no jueguen con nuestros valores. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso sigue diciendo la palabra aquí: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige y en su ley es instruido, para hacerle descansar de los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava su propio hoyo. Porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los retos del corazón. Alabado sea el nombre del Señor. No se olvidará Dios de su pueblo, no se olvidará Dios de su heredad. Estamos claros, amados. Si hoy Chile, si hoy Bolivia, si hoy Argentina, si hoy Nicaragua, Ecuador, están siendo sacudidos porque el pueblo no ha aguantado más la opresión, es porque los acreedores de esas naciones no le importa lo que allí pase. A los acreedores de esas naciones lo único que le importa es tener gobierno que ellos puedan manejar a su antojo. No para que gobiernen para sus naciones, para que le entreguen las riquezas de esas naciones a ellos. Porque así lo han hecho desde la fundación de las naciones, cuando tenían su colonia. ¿Y qué hacían con las colonias? Que le explotaban, sacaban todo lo que ellos querían. ¿Qué es África hoy? Un continente puramente rico. ¿Qué es África hoy? África hoy es una cenicienta de hambre, de injusticia y de todo lo que se llama pobreza y miseria. ¿Por qué? Porque 4 potencias del mundo agarraron ese continente, entre ellas Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Hungría, Alemania, y hoy África no se ha podido desarrollar, aún con los minerales, aún con las riquezas que tiene su territorio. No han podido defenderse ni aumentar sus riquezas, ni vivir de la manera más adecuada posible. ¿Por qué? Porque esa riqueza que tiene ese gran continente la aprovecharon unas 5 o 6 potencias del mundo. Hasta el día de hoy, los idiomas que más se hablan ahí, ¿cuáles son? Francés, inglés, naturalmente. Entonces, la política del mundo hay que entenderla a través de la Biblia, de la historia de la Biblia. ¿Cuál ha sido el mal de esta tierra? La impiedad, la maldad en el corazón de los hombres. Que esa libertad que Dios le dio para pensar y para estudiar y para preparar, para servir, la tomaron para que los espíritus del demonio de Satanás la usaran para oprimir al propio hombre. Entonces hoy vivimos en un mundo impío, y usted verá de hoy en adelante que usted va a entender más lo que está pasando conforme a la luz de la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Espero que estas palabras hayan sido discernidas por cada corazón y que tú nos des la oportunidad de seguir hablando la verdad de tu palabra.
Amén y amén. Olivos TV, canal de bendición.